Hola, el día de hoy les voy a hablar de la reseña del libro Informe Brennan de Kathy Reich. Mi nombre es Sheila Burgos y en este video me enfocaré más en la descripción de personajes, la sinopsis tanto largas como cortas, las ambientaciones, estados de ánimo, entre otros. Así que comencemos. Como premisa de la novela, tenemos que en un terrible accidente aéreo que ha dejado numerosos cadáveres, Temperance Brennan se encuentra en una investigación para descubrir al dueño de un pie cercenado. Tenemos algunos personajes que son en su mayoría descritos de maneras muy específicas. Entre ellos tenemos al personaje principal, Temperance Brennan, la arqueóloga forense. Ella tiene un tipo de arquetipo de líder o también un poco de buscador, porque ella siempre trata de buscar la alternativa de respuesta para encontrar quién es el dueño del pie cercenado. También tenemos como personajes secundarios a la Sheriff Crown, llamada Lucy Crown, que ella tiene un arquetipo de líder, el cual siempre quiere liderar y siempre está delante de todo su equipo. Los ayudantes del Sheriff, que siempre son burlones y siempre tratan de complacer a la Sheriff. Tenemos a Charles Hanover, la hija de Tem, Kathy, Lark Tyler, el ex esposo de Tem, que se llama Ben, Pierre Lamanche y Andrew Ryan, que Andrew Ryan tiene una cierta relación con Tem, porque tuvieron una relación antes de ser compañeros de trabajo. Entonces él tiene un tipo de arquetipo de ser el amante. Una noche, luego de una larga jornada de trabajo, Brennan se adentra en las profundidades del bosque, en donde tuvo un inesperado encuentro con unos coyotes. Ella pudo salir ilesa del encuentro gracias a su eterno compañero de trabajo, Andrew Ryan. Luego del susto, uno de los coyotes abandona un pie que mantenía agarrado entre sus dientes, posiblemente alguno de los pasajeros fallecidos. Al encontrar este pie cercenado, la forense decide analizarlo en búsqueda de su dueño, pero durante el proceso descubre que no es correspondido con ninguno de los fallecidos del accidente aéreo. Junto con el apoyo de la Sheriff Lucy Crown y de su compañero Ryan, tratarían de descubrir quién es el verdadero dueño de este misterioso pie. Esta historia es narrada en su totalidad en primera persona. Cuenta con 34 capítulos, los cuales se dividen en dos actos muy significativos: el accidente aéreo y el descubrimiento de una casa abandonada a unos metros del accidente. A pesar de ser dos actos de tramas totalmente diferentes, son entrelazados por la búsqueda del dueño del pie cercenado. La novela, a pesar de que se caracteriza por su lenguaje forense y frío, una de las características que más destacan es el relato cálido de la descripción de los sentimientos de las personas, la forma en que Kathy Reich es capaz de dotar la personalidad propia de cada uno de los personajes. Durante cada escena que se va presentando, la descripción que nos brinda Tem de cada personaje, estado de ánimo, lugares, climas, etc., nos hacen adentrarnos un poco más en la historia, haciendo que nos podamos imaginar cada escenografía, cada rostro de los personajes, cómo fueron sus reacciones, en fin, cada una de las expresiones que tienen en sus rostros, en su cuerpo, o hasta los olores que hay en medio del ambiente. Con respecto a la trama, puedo asegurar que Informe Brennan está dedicado a personas que ejercen su trabajo como antropólogos, criminólogos, policías, médicos, psicólogos del ambiente forense. Pero eso no quita que no lo pueda disfrutar personas cuyas pasiones son la búsqueda e investigación de cadáveres, ya que su vocablo es demasiado técnico, conlleva muchas jergas de maneras muy específicas, que para una persona que no está muy acostumbrada a leer este tipo de historias, no va a ser tan interesante o simplemente no va a ser muy llamativo. Los giros de trama pueden llegar a perderte e incluso a marearte. Pensar que estás ahí, rodeada de millones de cuerpos en descomposición, en putrefacción y un sinnúmero de muertes, puede llegar a aturdir y a espantar a cualquier lector amateur. En el transcurso de la historia podemos encontrar varias descripciones, tanto de personas como de lugares, que hacen significativa la lectura, pero entre una de ellas, mis favoritas son las siguientes. El siguiente orador fue Charles Hanover. Tenía un aspecto de lo más corriente, más parecido a un farmacéutico y miembro de los Elks que al presidente de una compañía aérea regional. Su rostro era grisáceo y no podía controlar el temblor en las manos. En el ojo izquierdo tenía un tic permanente. Otro alteraba la comezura de sus labios, y un lado de la cara parecía brincar cuando ambos tics actuaban al unísono. Había algo triste y afable en ese hombre.
me pregunté cómo era posible que Crown lo hubiera encontrado ofensivo. Esta primera narración o descripción que encontramos en la historia nos puede llegar a emocionar porque Temp reconoce al orador Hannibal y lo describe de una manera tan específica que hace que el orador se meta en nuestra mente y nos haga imaginarlo a él, cómo es su rostro, cómo es su piel. Entonces, esto ayuda al lector a que se meta más en la historia y se crea parte de los personajes. La segunda descripción es cuando Temp conoce a Ruby, la señora que le va a dar posada durante todo el proceso de investigación que están realizando en el área del accidente. Entonces, Temp conoce a la señora, la mira y narra cómo es ella, su piel, su cara, hasta cómo es ella de manera tan personal. Entonces nos hace pensarla como una anciana, como una señora que siempre te va a dar una sonrisa y siempre te va a tratar súper bien. La descripción es la siguiente. Un momento después apareció una mujer. Era de mediana edad, 1,60 m aproximadamente, sin maquillar y con el pelo canoso y abundante, recogido en una especie de extraña salchicha en la coronilla. Llevaba una falda larga tejana y una camiseta roja, con la inscripción "Alabad al Señor" sobre el pecho. Por último, tenemos un momento de estrés y desesperación que tiene Temp al momento de sonar su celular, ya que ella no había hablado con su hija durante mucho tiempo y ella pensaba que su hija estaba dentro de la lista de muertos del accidente aéreo. Entonces, al sonar su celular, tenía la esperanza de que Katy, su hija, la estaba llamando. Entonces, en ese momento, corre a recoger su bolso y comienza a buscar su celular de una manera desesperante. Comienza a sacar los elementos que tiene en su cartera y ahí ella lo comienza a describir elemento por elemento, cómo los va sacando y qué hay dentro de ella hasta encontrar el celular. Y la narración es la siguiente. Mi móvil comenzó a sonar cuando estaba a punto de pinchar un nabo con el tenedor. Temí que el buzón de voz se activara antes que pudiese contestar. Me lancé hacia el bolso, volqué su contenido sobre la cama y busqué entre el bote de la laca, la billetera, el pasaporte, la agenda electrónica, las gafas de sol, la llave y el maquillaje. Finalmente encontré el teléfono y puse el botón de activación de la llamada, rogando que fuese Katy. La mayoría de estas descripciones te ayudan a enfocarte un poco más en cómo el personaje está pasando por ese momento, cómo está visualizándolo, cómo está proyectando todo el momento. Si tuvo algún sentimiento fuerte, como por ejemplo vimos en el ejemplo de Temp cuando cogió su celular, cómo ve a la otra persona, cómo sintió al verla. Entonces, todo este tipo de descripciones, todo este tipo de narración descriptiva nos ayuda más a que el lector se interese un poco más en la lectura, porque al momento de leerlo, en lo personal, yo leo y pienso, ¿y qué más sigue? ¿Y de qué color fue? ¿Y cómo fue? Entonces me imagino algún suceso de la vida real y decir, wow, esto es igual a lo que me sucedió. Entonces ayuda a que el lector se sienta muy identificado con el personaje que está narrando la historia. Entonces, para mí, estas descripciones son muy importantes y la verdad me llaman muchísimo la atención al momento de leer una historia. Por otro lado, tenemos los diferentes diálogos que se desarrollan dentro de la historia al momento de que un personaje con otro comienzan a hablar. Entonces, durante todo el proceso de la historia, todo el desarrollo de ella, hubieron algunos diálogos que a mí realmente me llamaron muchísimo la atención, porque ese cambio que hay entre un personaje u otro, una palabra contra otra, ahí te ayudan a pensar cómo estuvieron los dos personajes y cómo hubo esa riña entre ellos, entre quién gana y quién no con sus voces. Entonces me llamó muchísimo la atención y esos son los 3 diálogos que más me gustaron de toda la historia. El primer diálogo que tenemos es cuando Temp vuelve a ver a Ryan por primera vez luego de mucho tiempo. Entonces él la salva a ella de los lobos, entre comillas, porque realmente no eran lobos, eran coyotes. La salva, la ayuda a que no sea atacada y ella comienza a conversar con él después de mucho tiempo. Gracias por tu ayuda con los lobos. No eran lobos. ¿Qué? La irritación regresó a toda velocidad. No eran lobos. Supongo que se trataba de una manada de Cocker Spaniels. En Carolina del Norte no hay lobos. Uno de los ayudantes de Crown habló de lobos.
Ese tío probablemente no distinguía a un wombat de un caribú. Los lobos han sido reintroducidos en Carolina del Norte. Estaba segura de que lo había leído en alguna parte. Se trata de lobos rojos y se encuentran en una reserva hacia el este, no en las montañas. Supongo que es un experto en la vida salvaje de Carolina del Norte. ¿Cómo tenían las colas? ¿Qué? ¿Esos animales mantenían la cola alzada o baja? Tuve que pensarlo un momento. Baja, respondí. Un lobo siempre mantiene la cola erguida. Un coyote mantiene la cola baja y solo la alza lista para ponerla de manera horizontal cuando se siente amenazado. Me imaginé al animal olfateando, luego alzando la cola y clavando sus ojos oscuros en mí. ¿Me estás diciendo que eran una manada de coyotes? ¿O de perros salvajes? ¿Hay coyotes en los Apalaches? Hay coyotes por toda América del Norte. ¿Y qué? Me prometí que comprobaría esa información. Nada, solo pensé que tal vez querría saberlo. Aún así, era aterrador. El segundo diálogo que voy a mencionar es el diálogo que tiene Tem con Ryan cuando se encuentran en la cabaña que la señora Lucy le está prestando a ella mientras comienza con la investigación. Entonces tienen una pequeña riña, un pequeño enojo, porque ella pensaba de que Ryan la estaba siguiendo a donde se quiere que ella vaya, pero no era así. Entonces se desarrolla un pequeño diálogo entre ellos, el cual es el siguiente. Es agradable, dijo haciendo un gesto que abarcaba toda la habitación. Encantador. Alzó su taza señalando un mensaje que había encima de nuestras cabezas. Jesús es amor. Había solo grabado en una nudosa tabla de pino y barnizada por la posteridad. ¿Cómo sabías que estaba aquí? El cinismo provoca arrugas. No es verdad. ¿Quién te lo dijo? Crow. ¿Qué tiene de malo el Comfort Inn? Está completo. ¿Quién más se aloja aquí? En el piso de arriba hay un chico del NTSB y un agente especial del FBI. ¿Qué es lo que les hace especiales? Ignoré la pregunta. Estoy buscando un encuentro entre el chico del baño. Hay otros dos en la planta baja y he oído que hay algunos periodistas apretados como sardinas en una habitación adicional en el sótano. ¿Cómo conseguiste una habitación aquí? Sus ojos azules reflejaron la inocencia de un niño pequeño. Debe tratarse de un golpe de suerte, o quizá Crow tiene influencia. Ni se te ocurra usar mi cuarto de baño. Cinismo. Por último, tenemos el tercer diálogo, que es cuando Ryan y Tem comienzan a conversar luego de un largo día de trabajo. Ella se siente cansada y él lo que trata es de llevarla a comer o llevar a tener una cita luego de mucho tiempo que no se habían visto. Entonces él quería como un reencuentro. Pero ella decidió negarlo por completo y decidió irse a su casa a dormir. Esto amplía el cerco, continuó Ryan con voz grave y pesada. Es decir, Pepper tenía información importante. Si decidía hacer un trato, muchos de sus amigos se hubiesen visto como la mierda hasta el cuello. No te sigo. Es probable que algunas personas poderosas quisieran ver muerto a Pepper, tanto como para matar a otras 87 personas, si tan siquiera pestañearon. Por ese avión estaba lleno de chicos. Esos tíos no son jesuitas precisamente. Estaba demasiado conmocionada para contestarle. Al ver la expresión de mi cara, Ryan decidió cambiar el tema. ¿Tienes hambre? Necesito dormir. Necesito comer. En esta historia podemos destacar una narración circular por el hecho de que termina por donde comienza. La narración es de manera lineal. Conforme va avanzando podemos encontrar pequeños flashbacks que hacen que la historia tenga un poco más de sentido. Y con respecto a la duración de la narración, podemos destacar que es lenta, ya que conforme se van presentando los acontecimientos, se van mostrando pequeñas descripciones, diálogos largos o pensamientos del personaje que nos detienen un poco de toda la historia. Son pequeños extras que les dan toque y sentido a la novela. Con respecto al narrador, podemos distinguir que es en primera persona, ya que mostramos el día a día de la forense Tem durante el hallazgo del accidente aéreo. Podemos destacar una narración circular por el hecho que termina por donde comienza. La narración es de manera lineal. Conforme va avanzando, podemos encontrar pequeños flashbacks que hacen que la historia tenga un poco más de sentido. Con respecto a la duración de la narración, podemos destacar que es lenta, ya que conforme van presentándose los acontecimientos, se van mostrando descripciones, diálogos largos, pensamientos del personaje que nos detienen un poco de toda la historia. Son pequeños extras que le dan toque y sentido a la novela.
Por último, tenemos el ritmo de la narración, el cual podemos mencionar que con respecto al orden, encontramos pequeños recuerdos del pasado que fortalecen las acciones del presente. Por ejemplo, tenemos 3 ejemplos diferentes que nos ayudan a tener un poco más idea sobre qué es el ritmo de la narración. Una súbdita punzada de pánico. Mi hija Katy estudiaba en Virginia, pero a menudo visitaba a su mejor amiga en Athens, sede de la UGA, la Universidad de Georgia. La hija disfrutaba de una beca deportiva. ¿Era de fútbol? ¡Oh Dios! Mi mente discurría a toda velocidad. ¿Había mencionado a Katy un viaje? ¿Cuándo eran las vacaciones del semestre? Resistí la tentación de coger el teléfono. ¿Qué me había hecho enfurecer de ese modo? Durante los meses que estuvo en la clandestinidad, había pensado mucho en él. Pero distanciarme de Ryan se había convertido en algo tan rutinario que jamás había considerado la posibilidad de que alguien más pudiera entrar en su vida. ¿Era eso lo que estaba pasando? Aunque quería saberlo, que me matasen si iba a preguntarlo. Mientras me dirigía hacia el depósito, pensé en aquella misteriosa casa. ¿Quién la había construido? ¿Por qué? ¿Y qué era lo que me había resultado tan inquietante? Estas pequeñas narraciones que tenemos durante todo el libro nos pueden ayudar a pensar cómo está sucediendo la historia, cómo está pensando la persona. También nos ayuda a recordar pequeños detalles que tal vez al momento de que el personaje principal lo dijo, no lo tomamos de manera muy importante. Pero en manera de recordarlo como flashback, nos hace como un clic o nos ayuda a terminar el rompecabezas que estaba incompleto. Entonces de esta manera nos ayuda a complementar la idea y decir como al personaje, ¿sabes qué? Esto está sucediendo. O mira lo que está pasando. Y nos ayuda a despertar más en la historia y nos ayuda también a decirle al personaje o decirle al personaje principal qué es lo que está pasando en su vida y cómo lo puede solucionar. Entonces nos ayuda también en la narración, en la historia, el del desenlace y también a encontrar el final. Bueno, eso es todo lo que tengo por mencionar del libro Informe Brennan de Kathy Reich. En mi consideración, recomiendo siempre al libro Informe Brennan porque es muy interesante y nos ayuda a buscar ese pequeño espacio que en nuestra mente no tenemos. Por ejemplo, de una manera policíaca, no siempre pensamos en que lo policial es muy importante o es muy llamativo, pero al momento de leerlo en el libro de Kathy, nos ayuda a divagar o descubrir este nuevo mundo de lo forense, de lo policial. Entonces nos saca de nuestra zona de confort y nos ayuda a experimentar nuevas cosas. Entonces yo siempre recomiendo el libro Informe Brennan de Kathy Reich. Muchas gracias por ver el video.